Buenos días para todos. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de hoy. Hoy estamos realizando la explicación del tema de ciencias. ¿Listo? Hoy vamos a tratar diferentes temas. ¿Listo? Vamos a iniciar con qué es la nutrición, qué tipo de nutrición hay y luego vamos a empezar a desarrollar diferentes temas. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos acá, por favor, rápidamente en la guía de trabajo para que me entiendan un poquito lo que les estoy hablando. Eh, Acá, como dice, vamos a ver primero cuál es la función de la nutrición. Entonces dice que la función de la nutrición es que se obtenga cierta materia se obtenga materia y energía según lo que se necesita en cada organismo. Dice que esta nutrición es el conjunto de procesos entre los seres vivos, los cuales intercambian materia y energía según lo que los rodea, ¿cierto? Entonces, ahí es donde los seres vivos ingieren su alimento, donde los seres que están formados por moléculas toman sustancias sencillas, orgánicas e inorgánicas, como la agua, las sales, las azúcares, las proteínas, las grasas, y pueden ser los nutrientes de ellos, ¿cierto? Dice que la función principal de ellos es la captación de nutrientes, ¿cierto? Hasta nosotros en los seres vivos, también nosotros, todos según nuestra alimentación, nuestro organismo siempre retiene lo bueno y desecha lo malo. Voy a mostrarles un video para que lo tengan en cuenta. Ahí les van a explicar cuál es la función de los nutrientes, qué diferencia se encuentra entre la nutrición autótrofa y heterótrofa. Entonces, por favor, estar muy pendiente. ¿Qué función tienen las hojas en el proceso de la nutrición? Entonces, por favor, estar muy atentos a lo que se está mostrando. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir el video. Entonces, pido por favor que estén muy atentos para que podamos comprender el tema. ¿Listo? Hoy en Ecología Verde te explicamos los tipos de nutrición de los seres vivos. Descubre la diferencia entre los organismos autótrofos, heterótrofos y mixótrofos. Nutrición autótrofa. Este tipo de nutrición ocurre cuando un organismo puede crear su alimento a partir de sustancias inorgánicas, es decir, aquellas que no contienen carbono y que no son sintetizados por seres vivos. Un ejemplo de esto es la luz solar o el CO2. Según la ruta y los elementos que tome el organismo autótrofo, se clasifica bajo un subgrupo de esta alimentación. Los fotoautótrofos son los organismos que hacen fotosíntesis y que poseen cloroplastos para captar la luz del sol, indispensable para completar dicho proceso. Dentro de esta categoría entran las plantas, algas y cianobacterias. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Por otro lado encontramos los quimiautótrofos, también llamados quimiótrofos. Son los seres vivos que usan sustancias inorgánicas reducidas, es decir, que ganan electrones, para utilizarlos en su respiración. Este tipo de nutrición es una adaptación en organismos autótrofos que están en zonas carentes de luz, como el gusano gigante de tubo que vive en las profundidades marinas. Nutrición heterótrofa. Opuesta a la nutrición autótrofa, tenemos a la que utiliza la materia orgánica como fuente de alimento y que es usada para crear energía, llamada nutrición heterótrofa. Esta materia orgánica se caracteriza por ser sintetizada por los seres vivos y se componen principalmente de carbono e hidrógeno, además de oxígeno y nitrógeno. Los organismos que llevan este tipo de nutrición son los animales, hongos, así como también algunas bacterias y protozoarios.
Ahora que sabemos quiénes forman parte del grupo, es más fácil que comprendamos cuál es el alimento que ingieren. Por ejemplo, los animales pueden comer carnes o plantas, mientras que los hongos se alimentan de materia orgánica muerta. Podemos clasificar a estos organismos bajo la especialización de su nutrición heterótrofa en 5 subgrupos. Los holozoicos, que son los organismos que ingieren el alimento sólido para descomponerlo en múltiples pasos para extraer los nutrientes. Los humanos somos holozoicos. Seguidamente encontramos los parasitarios. En esta nutrición, un organismo se aloja dentro de un hospedador para absorber los nutrientes ya digeridos. Esta relación le causa daño al hospedador, que puede ir desde la desnutrición hasta enfermedades más avanzadas. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué tipo de organismo es la marmota? A. Autótrofo. B. Heterótrofo. O C. Mixótrofo. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos con los saprófitos. Ocurre en organismos que se alimentan en materia orgánica muerta y con digestión externa. Para eso usan la excreción de enzimas que procesan el alimento fuera del cuerpo del organismo, para que después los nutrientes sean absorbidos mediante osmosis. También encontramos los simbiontes. Cuando dos organismos de diferente especie se ayudan entre ellos, se conoce como simbiosis. Dentro de la nutrición puede haber ayuda mutua, como ocurre por ejemplo entre los protozoarios, que viven dentro del estómago de las termitas, ayudándoles a procesar la celulosa. Descubre qué es la simbiosis con ejemplos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Por último encontramos los fotoheterótrofos. Este es un caso muy especial dentro de los heterótrofos, y es que estos organismos usan la luz solar para generar energía, pero no dependen únicamente del dióxido de carbono como fuente de carbón, sino que también incorporan carbohidratos y otros nutrientes ricos en carbono para completar su alimentación. Esta alimentación ocurre en ciertas bacterias. Nutrición mixótrofa. Por último, tenemos un tipo de nutrición que combina la heterótrofa y la autótrofa. En este caso, el llamado organismo mixótrofo es capaz de alternar la fotosíntesis con la toma de alimento orgánico. Este tipo de nutrición es una gran ventaja para los organismos que lo poseen, pues puede adaptarse a una variedad de circunstancias. Por ejemplo, si hay abundancia de materia orgánica, pueden alimentarse de ella, pero si escasea, pueden poner a trabajar a sus cloroplastos. Los ejemplos de los organismos que tienen esta nutrición son las plantas carnívoras, aquellos corales que hacen simbiosis con zooxantelas, algunas bacterias, algas, arqueas y protozoarios. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. La marmota es un organismo heterótrofo. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya tienes clara la diferencia? Listo, chicos. Entonces, como les decía, en esta guía de trabajo solo vamos a enfatizarnos en los dos tipos de nutrición, ¿cierto? Que está el autótrofo y y el heterótrofo. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfatizar solo en esas dos. Espero el ejemplo que observamos haya sido claro. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, seguimos. Aquí les preguntan cuál es la función de los nutrientes. Entonces, ya según lo que vimos, ya sabemos cuál es la función, ¿cierto? Crear como tal el alimento de los organismos a cual pertenece cada grupo. Los autótrofos, recuerde que son todos los organismos que crean su alimento por medio de la luz, de la fotosíntesis, ¿cierto? En el ejemplo de ello están las plantas, las algas y las bacterias. A diferencia del heterótrofo, dice que estos sí deben utilizar una materia orgánica para poder así alimentar. Ejemplo, el carbono y el hidrógeno. Entre ellos están los animales y los hongos, ¿cierto? Entre esos hay muchos más. Aquí les preguntan qué función tienen las hojas en el proceso de la nutrición. Entonces, todo lo que vimos, ahí ustedes deben dar su opinión. ¿Cuál es la función concreta de este tipo de hojas? ¿Cierto? Todas, recuerden que todo esto
ayuda a que sea un nutriente. Acá, ¿qué les piden? Deben poner el nombre de a qué pertenece cada uno, ¿cierto? Recuerde que también hay uno que se llama misótrofo. Ese dice que es el que alterna el alimento, puede ser autótrofo o heterótrofo. Listo para que lo tengan en cuenta. Aquí dice que los seres vivos siempre desarrollan muchas estrategias, ¿cierto? Como los murciélagos, los delfines, para conseguir su propio alimento. Utilizan la ecolocación y es la capacidad de interpretar los objetos a partir de un choque de ondas sonoras que estos se emiten y ellos pueden, ¿cierto? Generar y conseguir su propio alimento. Aquí dice que de acuerdo a lo anterior deben realizar un listado de 8 animales y describir la forma o estrategia de cómo consiguen su alimento. Entonces ahí ustedes pueden poner los animales, cualquier tipo de animales, le piden 8, ¿listo? Y escriben cómo es la forma en que ellos buscan su alimento, según el video que vimos. Aquí en los tipos de nutrición, entonces acá vemos que está la célula animal, la célula vegetal. En la célula animal, acá como vemos están los alimentos, está la respiración celular, están los nutrientes y está la energía. Listo, entonces es para que lo tengan en cuenta. Aquí en la autótrofa dice que acá ya acá hay más, ¿cierto? Porque recuerden que ellos producen su propio alimento. Entonces ya tienen la luz solar, están las sales, los minerales, el agua, la fotosíntesis, la respiración celular, los cloroplastos, el mitocondrias, que es el que ayuda a que ellos puedan generar su propio alimento. Aquí dice que según la imagen deben describir las características que se presentan en cada tipo de nutrición. Acá vuelven y les mencionan que la nutrición autótrofa, la heterótrofa, entonces la van a leer. Luego de esto dice que tienen que elaborar un cuadro comparativo entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Ahí les piden, ahí les dan la información, entonces deben utilizarlo según lo que está ahí. Acá en el siguiente punto vamos a hablar de algo muy importante. Dice, ya sabemos que es la nutrición, ¿cierto? Aquí ya vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene una cadena alimenticia. Entonces dice que en una cadena alimenticia o alimentaria hay varias desventajas, ¿cierto? Entonces ahí deben poner, dice, desaparecerán con él todos los eslabones, pues se quedarán sin alimento. Entonces ahí que deben mirar. ¿Qué es la consecuencia negativa? Y la subrayo. Aquí es el proceso que se hace en una cadena alimentaria. Entonces hay productores que son primarios, que son las plantas, hay consumidores primarios que son los herbívoros, consumidores secundarios, consumidores terciarios, consumidores cuaternarios, que son todos los carnívoros, ¿cierto? Aquí nos muestran un ejemplo de una cadena trófica. La cadena trófica es el orden en que va según la cadena alimenticia. Entonces se inicia con el pasto. El pasto es el productor, la liebre es el herbívoro y el gato es el carnívoro, ¿cierto? Aquí el árbol es el productor, la mariposa es la primera persona, ¿cierto? En la cadena alimenticia. Luego viene el secundario, el terciario y el cuarto. Todos estos dependen del árbol y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí les dan un ejemplo de una cadena trófica. Entonces, ustedes qué deben hacer, imaginar y en base a eso tienen que hacer una lista de cadena trófica, ¿listo? Ordenarla según como lo quieran cuadrar ustedes.
Aquí en el quinto punto deben leer el enunciado y con una X marcan la que sea correcta. Entonces toman materia inorgánica del exterior, entonces si son autótrofos, entonces la X acá, si no en heterótrofos. Listo, es muy importante que conozcan la diferencia. Aquí deben completar la siguiente imagen de acuerdo al orden de cada eslabón según la cadena trófica. Entonces ustedes deben darle, recuerde que siempre se inicia por este lado, ¿cierto? Entonces siempre viene el pasto, luego del pasto quién viene, luego quién va y darle un orden a la cadena alimenticia, ¿listo? Aquí tienen que crear ustedes dos cadenas tróficas, pero deben hacer el respectivo dibujo. Y ya aquí hablan de nutrición, pero la nutrición del ser humano. Pues porque es importante la nutrición, qué aparatos o sistemas intervienen en el proceso de nutrición, cuál es la función del sistema digestivo. Entonces acá, que la nutrición, acá está todo lo que tiene que ver con la digestión, ¿listo? La mucosa, la serosa, todo está. Luego les preguntan, después de haberle dado el texto, qué es la nutrición, por qué necesitamos nutrirnos, por cuáles son las glándulas salivales, qué es la ingestión, qué es la digestión, qué es la absorción. Acá, como vemos, está el aparato digestivo, pues esto ya es en el humano. Entonces ahí les preguntan, recuerden que ahí siempre les dan el contexto, ustedes tienen que contestarlo. ¿Cuáles son los alimentos constructores, los reguladores, los energéticos? Y vuelven y les preguntan qué son los nutrientes y qué aportan los nutrientes. Aquí la pirámide alimenticia, entonces en el primer escalón que debe ir, en el segundo, en el cuarto, y luego de esto dice que ustedes deben elaborar una pirámide teniendo en cuenta los pisos anteriormente mencionados. ¿Listo? Según las frutas, verduras, según cómo esté ahí. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para el sistema digestivo? Y debemos contestar las siguientes preguntas. Para tener una vida saludable es importante cuidar de nuestro organismo. ¿Por qué? Todo contestamos. ¿Listo? Aquí dice, indica en la lista siguiente de qué alimento se trata. Entonces, si es de primer grado, de segundo grado, si es carbohidrato, si es un cereal, esa es la idea que pongan ahí. ¿Listo? Aquí dice, completa la frase siguiendo el modelo en infinitivo. Entonces, la digestión consiste en dividir los alimentos en sustancias sencillas que el organismo puede aprovechar. ¿Qué es la respiración? Recuerden que en infinitivo es como si fuera en futuro. Entonces, ¿qué es la respiración, la circulación? Eso ya lo habían visto anteriormente. Y aquí debemos consultar las principales vitaminas y completar el cuadro, ¿listo? Entonces, las vitaminas que necesita el cuerpo, acá escribimos los alimentos que las contienen, las funciones principales de cada una de ellas, qué clase de nutrientes se encuentran en los siguientes animales, en los siguientes alimentos, perdón. Entonces, la mantequilla, las verduras, la carne, las frutas, los cereales. Igual tenemos que hacerlo y parecido como está acá en la parte de arriba. Listo, buscar a qué pertenece y vamos completando nuestra guía de trabajo. Y acá hay un puntico que nos hace falta. Aquí. Dice, realiza el dibujo de 6 alimentos y clasifícalos según como lo mencionaron anteriormente, ¿listo? Recuerden que todo está en la guía de trabajo, solo leer, subrayar las ideas principales para poderla trabajar, ¿listo, chicos? Entonces, que Dios los bendiga, cualquier duda quedó ahí pendiente, no olviden por favor subrayar las ideas, en la misma guía están las respuestas a las preguntas que están ahí, ¿listo? Que Dios los bendiga y que estén muy bien.